Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy día, gracias por la confianza en querer seguir este relato, esta exposición, esta conversación de grandes profesionales acerca de cómo hoy día los mecanismos de resolución van de alguna manera encaminándose a este diálogo en línea, dialogando en línea. Hoy día vivimos en épocas de poco contacto, pero en épocas de muchos conflictos. Por lo tanto, tenemos que saber bien qué camino vamos a optar para poder resolver ese conflicto y cómo nos vamos a tomar de la mano de la tecnología. Hoy día nos acompañan tremendas personas, no solo profesionales de distintos países, Colombia, una chilena también que vive en Brasil y que vivió muchos años en Alemania, y un gran abogado chileno con una tremenda carrera en fiscalías corporativas de grandes empresas, cuya opinión es trascendental para el avance también de esto como sociedad para resolver conflictos. También nos acompañan personas que trabajan en el CAM, nuestra jefa de unidad de mediación, la Sole Lago, Benjamín Astete, gran mediador, abogado y profesor chileno, quien está a cargo del desarrollo de ODR. Sin más, los dejo con ellos. Sole, tienes a tu panel para poder presentarlo y muchas gracias a todos. Bueno, hola, buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a este webinar dialogando, conflictos comerciales en tiempos de crisis, dialogando en línea. Yo creo que para muchos es nuevo la utilización de estas herramientas, así que nos estamos acostumbrando y la conversación y el diálogo sobre esta materia y la reflexión es muy necesaria. Tenemos excelentes invitados, doña Carmen Esfeir. Ella es CEO y fundadora de DSD2B, que es una entidad que se dedica al diseño estratégico, prevención y resolución de disputas para empresas. Es abogada en Chile y en Brasil. LLM en la Universidad de Duke, tiene estudios en arbitraje, estudios en mediación comercial, método de Harvard, Dispute Board. Ha trabajado en empresas, en compliance, en gobierno corporativo, tiene larga experiencia en la industria, materias automotriz, en aerolíneas, en fin, amplia experiencia en transacciones internacionales sofisticadas, negociaciones complejas y gestión de proyectos. Participa en las listas de mediación y de arbitraje de la Cámara de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá, de la Cámara de Arbitraje y Mediación de Viena, de la Cámara del Instituto Brasileño de Ingeniería y en las Eurocámaras. Fue profesora de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por 17 años. También tenemos a don Benjamín Astete, es abogado de la Universidad Católica, diplomado en negociación de la misma universidad, profesor del taller de negociación de MBA de la Universidad Católica, ha participado en distintos programas de formación continua, integra la nómina de mediadores del CAM Santiago, y hoy en día está liderando un proyecto de Online Dispute Resolution en el mismo centro. Ha colaborado como autor en diversas publicaciones y es un excelente mediador, tiene mucha experiencia en el mundo de la mediación. También tenemos a doña Juliana María Giraldo Serna, ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, es especialista en Derecho Comercial de la misma universidad, tiene múltiples estudios en materia de resolución alternativa de conflictos, conciliación en derecho, arbitraje nacional e internacional, amigable composición, entre otros. En la actualidad está cursando un máster en la Universidad de Lleida, en Barcelona. Su ejercicio profesional ha estado vinculado a las cámaras de comercio y también ha sido coordinadora del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Ha liderado varios proyectos de solución alternativa de conflictos con el gobierno nacional y ha participado en varias reformas normativas relacionadas a la solución alternativa de conflictos. Hoy en día es directora del Centro de Conciliación y de Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali, así que tiene amplia experiencia en la tramitación concreta de los casos. Y finalmente tenemos a don Gonzalo Smith, que es abogado en Chile y en Estados Unidos, es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica, LLM en Harvard Law School, MBA en University of Arkansas, y actualmente es
gerente corporativo de asuntos legales y gobernanza de Falabella S.A. Anteriormente fue presidente, fue vicepresidente y general cónsul de Walmart Store para Latinoamérica, cargo que ejerció durante 6 años con sede en Estados Unidos. También ha sido gerente de asuntos legales y secretario del directorio de Walmart Chile y asociado en los estudios Kerry y compañía, Davis, Paul & Wardell en Nueva York y Cuatro Casas Abogados en Madrid, director de ICARI y vicepresidente de su círculo legal. El 2015 fue reconocido por la aplicación chilena independiente Idealis como el mejor gerente legal de Chile, y el 2019 fue reconocido por Chambers & Partners como uno de los 100 General Consul más influyentes del mundo. O sea, tenemos unos invitados de lujo, me tuve que saltar muchas cosas, perdonen, pero en honor al tiempo preferí ir resumiendo sus biografías. Dicho esto, bueno, contarles, mi nombre es Soledad Lagos, la Maca ya me presentó, estoy a cargo de la unidad de mediación, y la verdad es que los mediadores estamos acostumbrados a trabajar presencialmente, y la resolución de conflictos es presencial, por lo tanto, en este momento el incorporar mecanismos en línea no solamente tiene que ver con esta situación actual, sino también nos permite a los mediadores desarrollar nuestra labor extendiendo las fronteras y permitiendo el acceso a mayor personas a este tipo de mecanismos. Así que dicho esto, y para entrar ya en los temas que queremos abordar, me gustaría partir con Carmen y preguntarle a Carmen, vamos a ir de lo más general a lo particular, ¿por qué es relevante la incorporación de mecanismos de diálogos en el ámbito civil y comercial? Buenos días, Soledad. Buenos días a los distinguidos presentadores que están aquí hoy día. Muy honrada de estar aquí. Muchas gracias a la CAM Santiago por esta invitación para discutir de un asunto que es de toda relevancia y tan contingente. Soledad, tu pregunta es realmente muy pertinente, y para eso a mí me gustaría por un momento compartir pantalla para mostrarles una presentación, si es posible. Espero que la vean. ¿Por qué diálogo? ¿Tenemos alguna alternativa? Perdonen que los choque, pero hoy día estamos con crisis por todo lugar, el mundo entero. Tenemos crisis locales, crisis mundiales, tenemos gobernantes que nos llevan de un extremo al otro de crisis, problemas sociales globales enormes, problemas ambientales, problemas éticos, nuevos problemas que nos trae la inteligencia artificial, que nos trae la tecnología. Yo creo, Soledad, que respondiendo a tu pregunta, todos estos fenómenos afectan nuestros ámbitos en el derecho, en materia civil, en materia comercial y tantas otras. Pero hoy día estamos concentrados en las materias civiles y comerciales, básicamente, y en lo que es la mediación comercial. Y la mediación es otra cosa que el diálogo. Es un diálogo conducido. ¿Por qué dialogar? Porque los judiciarios mundialmente están sobrecargados. Les voy a hablar de Brasil, donde yo vivo. Brasil tiene el mayor número de acciones activas per cápita del mundo. Ahora, con el cambio del dólar, parece que 14 millones de dólares no es mucho, pero cuando lo cambiábamos antes de la crisis económica, de la crisis del coronavirus, era mucho más alto. Ustedes piensen que Brasil tiene alrededor de 2 millones de habitantes, más o menos, y podríamos decir que prácticamente cada adulto en Brasil es polo activo o polo pasivo de una acción judicial. Estamos en la cultura de la judicialización como única forma de resolver nuestros conflictos. Nuestros estudiantes de Derecho entran a estudiar Derecho aprendiendo ¿qué? Proceso. Fíjense que en Brasil tenemos, y perdón que esta presentación está en inglés, dinero.
que está parado, que podría haber sido invertido en la economía, que tanto lo necesita en Brasil, y que están parados en depósitos judiciales. Hay otro dinero que se gasta en proceso judicial directamente, disculpen que era el anterior, y es que corresponde a un 1,8% del PIB brasilero, y este está parado en depósitos judiciales necesarios para algunas acciones. Es impresionante lo que este dinero podría mover la economía brasilera, y tal vez es una buena lección de casa pensar en cómo nuestras economías están siendo azotadas por un uso inadecuado del poder judicial, un poder tan importante junto con los otros dos poderes que son base de cualquier democracia, pero tenemos que saber utilizarlo, tenemos que recurrir a él cuando lo necesitamos y cuando sabemos que la solución más adecuada, de acuerdo con la situación, va a surgir de ellos, y no sobrecargarlos por una cultura de entregarle a otro la solución de un conflicto que yo he co-causado. El honorable, respetado y magnífico profesor Juan Colombo, quien tuve la honra de ser alumna en Derecho Procesal, dijo durante su primera clase, la primera clase que yo tuve con él: los tribunales no administran justicia, ellos solo resuelven conflictos de relevancia jurídica. Era la época de Couture, de Calamandrei, donde el proceso se desdoblaba como a través de los rieles de un ferrocarril. Y todo eso estaba muy bien, solo que las cosas han cambiado. Y hoy día necesitamos no solo administración o resolución de conflictos de relevancia jurídica, con el resultado que sea, necesitamos algo más. Es un hecho, y aquí lo muestro en relación a propiedad intelectual, este es un chart de la WIPO, World International Property Organization, que muestra cómo va la curva con las distintas formas de resolver conflictos en cuanto a tiempo y en cuanto a costo. Si usamos solamente el litigio, el proceso judicial, o si utilizamos otras formas de resolver conflictos, como el arbitraje expedito o rápido, como la determinación de expertos o la mediación. Y fíjense ustedes cómo hacia la izquierda la curva se reduce en tiempo y costo. ¿Por qué dialogar? ¿Por qué mediación? Por ejemplo, por esto. Otra cosa, hay un cambio cultural importante en el mundo. Y las personas están queriendo participar más de los conflictos que causan, lo que me alegro porque es responsabilidad en mi parte del conflicto. Y estoy queriendo cada vez más dejar menor influencia a terceros y mayor influencia a las partes. Así, siendo el medio que da mayor influencia a terceros y menor influencia a las partes, y en escala descendiente el Poder Judicial, el arbitraje, que no es otra cosa que justicia privada y especializada, de excelente calidad, de la cual yo soy una gran defensora y una gran fan, la conciliación, que la distinguimos nosotros del arbitraje, pero que en algunos lugares, como en Colombia, estoy viendo que se entiende como sinónimo, y la negociación, porque la negociación no es otra cosa, la mediación, disculpen, no es otra cosa que una mediación asistida por un tercero. ¿Y qué ha pasado con todos los cambios que hemos visto? Con la tecnología, con la inteligencia artificial, con la digitalización. Ha habido una revolución de la negociación, de la forma en cómo resolvemos nuestros conflictos día a día. De ser una negociación distributiva, binaria, uno gana, uno pierde. Hoy día tenemos una negociación que crea valor, que tiende a crear valor. ¿Por qué? Porque la negociación distributiva estaba basada en conceptos que hoy día no son más actuales. Solamente el poder, solamente el derecho, entendido como quien tiene razón. Hoy día, para tener una negociación o una mediación que realmente llegue a puerto con un acuerdo duradero, necesitamos fijarnos en los intereses de las partes, los intereses comerciales de las partes, ¿sí? Y con eso crear valor, generar más opciones,
ampliar la mirada, entender y replantear el conflicto desde el punto de vista de los intereses comerciales de cada parte y crear valor. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Microsoft con Apple? Se están uniendo, esto es lo último que supe de las alianzas que están creando, dos enemigos y competidores acérrimos se están uniendo, están tratando de crear un app que permita detectar contagio de coronavirus. Se están uniendo en pro de un objetivo mayor. Entonces hoy día ha habido un cambio en la forma en que negociamos. Antes negociábamos por cosas finitas, propiedad, dinero, territorio. Hoy día negociamos por el conocimiento, y el conocimiento es una torta que se amplía, no se reduce, crece exponencialmente. Y eso tiene que producir, y está produciendo un cambio de paradigma, un cambio en la forma en que pensamos. Y así en una generación anterior, hasta la tercera revolución industrial, que calificamos aquella como de la computación, ¿no es cierto?, la toma de decisiones era jerárquica, y solo algunos tenían la información. Los resultados eran binarios, gana-pierde. Hoy día tenemos una cuarta revolución, le podríamos llamar, que ni siquiera es industrial, es digitalización, es tecnología, es inteligencia artificial, y nuevas generaciones que tienen internet, medios sociales, todos tenemos la información. A veces es falsa, pero después se sabe. Todos pueden decidir, todos pueden cuestionar las decisiones. Entonces las posibilidades se expanden. Ahora podemos ganar, pueden haber alianzas estratégicas y colaboración, como por ejemplo el ejemplo que di sobre Apple y Microsoft. En Brasil hay un gran profesor, Kazuo Watanabe, que trae un concepto nuevo en Brasil que se replica en varias legislaciones y en varios países, que es el acceso a la justicia, el acceso a un orden jurídico justo, aquí en portugués. ¿Y qué es eso? Las personas necesitan que las escuchen en sus problemas. Las pymes necesitan apoyo, son el futuro de la economía. Los empresarios medianos y también los grandes empresarios, no podemos dejar a nadie afuera. Esta crisis azota a todo el mundo. Claro, tenemos que ayudar a los que tenemos más para los que tienen menos, un principio de solidaridad, pero necesitamos que los negocios se vayan creando y se vayan desarrollando. Y una empresa que es grande y que ya tiene su estructura armada, necesita de las nuevas tecnologías que los nuevos están creando. Nos necesitamos todos. Y por eso es que hoy día, para entender el conflicto, tenemos que entender que una cosa es lo que se ve, que son las posiciones, lo que pido, el dinero que estoy cobrando, y otra cosa son los intereses. ¿Por qué estoy pidiendo eso ahora? Y cuando llego a los intereses soy capaz de negociar y soy capaz de entrar en una mediación y aconsejar a mi cliente incluso como abogado desde otra perspectiva, una perspectiva constructiva, que amplía la torta, que crea opciones y que es gana-gana. Y eso es, en mi opinión, en mi actuar, no solo como abogado, sino que como diseñadora estratégica para la prevención y la resolución de disputas para empresas, para que las empresas tengan valor y para que las empresas reduzcan sus costos, para que las empresas mejoren su reputación y mejoren su posición económica. Es que yo creo que los abogados del futuro, que ya llegó, son abogados que están asociados a la tecnología, a comunicación y alianzas, que ofrecen, que están en sintonía con las demandas del mercado y con las nuevas tendencias, y que ofrecen a sus clientes aquellas soluciones que para ellos son más rápidas, más eficientes, más económicas, que saben negociar, que conocen los diversos métodos de resolución de conflictos que existen. Hoy día estamos hablando de uno, de la mediación, que no tienen miedo de recomendar la mediación porque se van a quedar sin trabajo, muy por el contrario, van a fidelizar a un cliente al que le resolucionará el conflicto de la mejor y más efectiva forma, dando mejor retorno por los honorarios que reciben, teniendo presencia activa en las empresas y ejerciendo una responsabilidad social, diseminando una cultura que ya llegó para quedarse. Por eso es que hoy día tenemos un sistema multipuertas de resolución de conflictos, donde están todos los que ustedes ven, pero alguien tiene que diseñarlo, alguien tiene que saber, y hoy día,
Como decimos en Chile, la mediación la lleva. La mediación es el mejor método en este minuto para resolver los conflictos que esta terrible pandemia nos está trayendo. Finalmente, quiero dejarlos con una visión positiva del conflicto. El conflicto no es una cosa mala. William Ury, que es autor de varios libros de resolución de conflictos, defiende el conflicto. Él dice que no podemos eliminarlo, que causa cambio y eso es bueno, que en forma de competencia empresarial ayuda a crear prosperidad. Necesitamos el conflicto, necesitamos más y no menos conflictos, pero necesitamos saber resolverlos y no dejar escalar. Básicamente es eso. Gracias, Carmen. Súper claro todo lo que nos has expuesto. La primera lámina me dejó un poco, como impactada, pero es efectivo, es así. Pareciera ser que no hay muchas alternativas. Quiero rescatar sobre todo el concepto de añadir valor. La mediación es una posibilidad de añadir valor, porque cuando las partes participan en la resolución del conflicto, la solución la hacen suya. Por eso, por ejemplo, en todos los sistemas de mediación, el cumplimiento es tan alto, no obstante el instrumento jurídico en el cual se consigne el acuerdo no tenga mérito ejecutivo y todas estas disquisiciones que tenemos los abogados, de cómo le damos fuerza ejecutiva a los acuerdos, en fin, la Convención de Singapur y todo lo que podamos hablar, pero en términos generales, pareciera ser que cuando las partes participan en la solución, adhieren a ella. Así que eso es importante. No obstante, todas estas ventajas que muchos visualizamos, hay una fuerte resistencia a la mediación. Entonces, me gustaría preguntarle a Benjamín, desde su experiencia como mediador, esta pregunta que quiero formularle es: ¿qué elementos considera no están favoreciendo la difusión masiva de los mecanismos en el ámbito civil y comercial? Aún vemos resistencia, aún vemos abogados que muchas veces preguntan: ¿y qué es la mediación? ¿En qué consiste la mediación? O hay algunos que creen que esto es una cosa media esotérica, incluso. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que nos está favoreciendo la difusión de este mecanismo? Perfecto, muchas gracias, Sole, y agradecer a todos los participantes también por conectarse y que tengan las ganas de reflexionar acerca de estos temas que son tan relevantes para nuestros países en estos momentos en que estamos viviendo en el mundo. Una muy buena introducción nos dio también Carmen, ¿cierto? Para empezar a aproximarnos a esta pregunta, creo yo. Hoy día, como CAM, estamos trabajando con un gran equipo en desarrollar mecanismos de resolución de conflictos en línea. Ahí ha tenido un rol súper relevante también Laura Aguilera, que es la jefa de estudios de relaciones internacionales del CAM. Y vamos a tener una muy buena oportunidad, creo, esta mañana, ¿cierto?, de poder conversar con estos tremendos panelistas y poder también sacar ideas que eventualmente nos ayuden a mejorar y potenciar lo que estamos haciendo. Así que es una gran oportunidad para nosotros. Bueno, entonces, en relación directa a la pregunta, yo creo que el primer gran factor, pensando sobre todo en la situación en Chile, que se refleja también en otros países de la región, pero en particular está muy acentuada acá, es quizás cultural, yo diría, que es algo que hemos conversado en muchas otras ocasiones, ¿cierto? Les hago una pregunta, o sea, tenemos una cultura en Chile marcada más bien por la confianza, la cooperación, el diálogo, la generación de valor, en una esquina podríamos decirlo, ¿así? ¿O estamos en la otra esquina, la esquina de la desconfianza, de la confrontación, del litigio y de la destrucción de valor? Pareciera a todas luces que si lo ponemos en términos de dos ejes, estamos más cerca de la esquina de la desconfianza, de la confrontación y del litigio. Y también las cifras nos muestran eso, ¿cierto? Si solo nos centramos en el aspecto de la confianza, en lo que es confianza interpersonal, por ejemplo, en Chile, hablamos de que alrededor del 10-12% de los chilenos solamente dice confiar en la mayoría de las personas. Eso obviamente te entrega una referencia de lo difícil que es construir cooperación y diálogo en una cultura en que no confiamos en el otro. Es muy difícil cooperar con otro, estar abierto a conversar y a construir acuerdos cuando no confiamos. Solo a modo de ejemplo, ¿cierto? Y obviamente estamos también viviendo un momento como sociedad en que esas tensiones se han acentuado con la crisis social del año pasado,
con todo lo que estamos viviendo y que complejizan aún más ese desafío. Entonces, ese desafío cultural que quizás nos separa de otras culturas en las que sí están más dados a la cooperación, como se ve también en cifras respecto de otros países, en que las cifras de confianza interpersonal superan el 50, el 60, 70%, cuando uno ve, por ejemplo, las cifras de los Países Bajos. También eso se relaciona no solo con la cultura nacional, podríamos decir así, sino que también con la cultura jurídica. Nosotros tenemos una cultura como comunidad jurídica que estamos mucho más dados al litigio y a la confrontación, más que a la cooperación y a la búsqueda de acuerdos. Y eso está muy relacionado con un segundo factor que quería poner sobre la mesa, que tiene que ver con la formación de nuestros abogados, que está muy relacionado con lo que comentaba hace unos minutos Carmen, ¿cierto? O sea, cómo estamos formando a los abogados, y aquí en particular hablo de los desafíos que enfrentan las escuelas de Derecho en Chile, pero que son transversales en todo el mundo. ¿Lo estamos preparando para abordar estos desafíos de la profesión pensando en la cuarta revolución industrial en el fondo? El rol del abogado el día de mañana, ¿cierto? Donde va a aportar más valor, donde va a generar más valor con sus intervenciones, tiene que ver precisamente con aquellas tareas que son esencialmente humanas, con la capacidad de desenvolverse en entornos inciertos, con la capacidad de aportar soluciones creativas frente a un conflicto, más que, por ejemplo, estar revisando documentos que sabemos que son funciones fácilmente reemplazables hoy en día con distintos algoritmos. Entonces, para poner muy en simple ese punto, a los abogados no nos forman, y aquí hablo en particular, ¿cierto?, de la experiencia que tenemos en Chile, para gestionar el conflicto de manera integral, y para entender el conflicto como un fenómeno social, sino que más bien nos entrenan, ¿cierto?, como agentes para operar en un sistema judicial. No nos entrenan, entre comillas, para generar valor económico y social a partir del fenómeno del conflicto. Y eso está muy relacionado con un tercer punto que tiene que ver con el desconocimiento de muchos abogados, que vemos esto en todos los días en los procesos de mediación que nos toca llevar adelante, ¿cierto? De cuál es el rol que tiene un asesor jurídico, un asesor legal, en el contexto de una mediación. Entonces, el rol de un abogado en el contexto de una mediación es distinto al rol que tiene, obviamente, en un proceso adversarial. Ahí hay esfuerzos que se están haciendo de parte de varias universidades. Hay una red que es Mediación en Red, que agrupa muchas universidades que están trabajando estos temas y tratando de potenciar la relevancia que tiene fortalecer las bases de formación de los abogados para que sepan desenvolverse en estos procesos. Y ahí el CAM, por ejemplo, ha hecho un trabajo súper constante de salir a entrenar a los abogados y de socializar este mecanismo, cosa de que se puedan aproximar a ellos de la manera que lo requieren. Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la manera que piden estos procesos? ¿Cierto? Tiene que ver con lo que decía Carmen. O sea, entender que los asesores jurídicos, los abogados en el contexto de las mediaciones, tienen que contar con ciertas habilidades que van más allá de las llamadas habilidades blandas o de un carisma personal o del talento que uno puede tener, sino que es necesario formarse en habilidades, en metodologías de negociación, conocer cómo desenvolverse en el proceso de mediación para trabajar con el conflicto de una manera distinta, que tiene que ver con entender los intereses de las partes, poder sacarlos de posicionamientos extremos, porque llegan con, como decimos en Chile, con tejos muy pasados a las mediaciones comerciales y civiles. Están acostumbrados a negociar de manera directa de esa forma, ¿cierto? De una manera que es muy binaria y ganar-perder. Entonces, esas habilidades distintas que tienen que ver con abrir la cancha, abrir posibilidades de solución, ayudar a las partes, incluso como asesor, a que puedan mirar el conflicto de ángulos distintos, a que puedan evaluar las alternativas que tienen fuera de ese proceso, es algo que a un asesor jurídico en el contexto de un proceso de resolución alternativa de conflictos le agrega mucho valor como asesor, como consultor. Y eso es una oportunidad para los abogados hoy día, en particular en un mercado legal como el chileno, en que la mediación comercial está menos desarrollada,
para también diferenciarse. Hay una oportunidad súper potente del punto de vista de las oportunidades o de las perspectivas profesionales. Entonces, y tú me vas contando, Sole, cómo vamos con el tiempo. Estamos como ahí. Este último tiempo vamos a apurar un poco el tranco. Vamos a apurar un poco el tranco. Como no es presencial esto, no sé qué hacer. Cuando levante el lápiz, les digo que están como, Dale, como ahí, nomás, ¿ya? no, interrúmpeme con confianza. Ya. Entonces, ese mismo punto tiene que ver con el desconocimiento del mecanismo y los prejuicios que existen respecto del mismo. O sea, en Chile está muy asociada la mediación a cierto tipo de materias. Y tradicionalmente la mediación, el ámbito civil y comercial no ha sido uno de ellos. Entonces cuando yo cuento, por ejemplo, y voy a un asado el fin de semana y me preguntan, bueno, ¿y qué hace? Soy mediador. Ah, entonces estáis viendo pensiones alimenticias. No, entonces esa mirada que tenemos y aproximación que tenemos al mecanismo de la mediación nos indica que por un lado tenemos que hacer un esfuerzo mayor de difusión, que está muy ligado también a los puntos anteriores que estábamos conversando, y por otro lado, que tenemos que saber comunicar mejor los beneficios que tiene la mediación, ¿cierto?, en el ámbito civil y comercial. Beneficios como que ya los comentó Carmen, ¿cierto? O sea, la capacidad que tiene la mediación de poder ayudar a las partes en conflicto a sostener también sus relaciones comerciales. O sea, la mediación, como acuerdo que dijo una expositora en un is good for business. La mediación ayuda de alguna otra forma a reparar incluso relaciones comerciales que pueden tener continuidad hacia adelante y brindar réditos a las partes. Sin contar cierto, los impactos negativos que tiene la judicialización o la resolución adversarial de un conflicto comercial desde el punto de vista de extraer recursos a resolver un conflicto, cuando por ejemplo los ejecutivos que deberían estar dedicados a hacer crecer su negocio, tienen que estar asistiendo o apoyando un proceso judicial o un arbitraje. Y eso es lo que también nos demuestra las cifras de otros países. Por poner un ejemplo, ya vamos a ver el de Colombia, ¿cierto? Pero en Australia, donde más del 70% de los conflictos jurídicos, como hizo un juez Bridge, se resuelve vía acuerdos, más del 70%. Eso te demuestra que hay una diferencia cultural, y en el caso de ellos, y acá ya voy cerrando, Sole, sí, lo que tuvo un gran efecto en provocar ese cambio cultural, porque estamos hablando de este problema cultural, suena como algo tan difuso y tan complejo, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, lo que nos dice la evidencia en el mundo, es que la legislación y la regulación tienen un rol fundamental en empujar esos cambios culturales en estos ámbitos. Y eso es lo que ha pasado en otros países, y hoy día en Chile no tenemos una ley general de mediación que regule la mediación civil y comercial, y algo que necesitamos con urgencia para poder seguir a un nuevo estadio de desarrollo en este tema. Entonces, estamos, yo creo, a puertas de poder producir un gran cambio, y necesitamos, como dice Richard Taylor, ¿cierto?, un empujón, un pequeño nudge para lograr ese ajuste. Gracias, Benjamín. Bueno, la verdad, ese es un hecho súper importante. En Chile no existe ley de mediación previa obligatoria, y bueno, yo lo llamo un apoyo normativo, pero evidentemente si las personas normativamente no tienen acceso, no conocen este mecanismo, muchas veces es difícil encantarlas con la mediación. Y hay muchos cambios que se van produciendo de la mano de la normativa. No sé, yo siempre pongo el ejemplo de las bolsas plásticas. ¿Alguien habría dejado de usar bolsas plásticas, por ejemplo, en Chile, si no hubiese habido una ley que decía no la puede utilizar? En fin, entonces, efectivamente, ahí tenemos un punto de inflexión importante, que en el ámbito civil y en el ámbito comercial no hay normativa. Por eso le quiero preguntar a Juliana. Yo viajé a Colombia, fui a un centro de la Cámara de Comercio en Colombia, y la verdad es que la cantidad de mediaciones que se realizaban me dejaron impactada. Por eso quiero preguntarle, considerando el apoyo normativo que existe en Colombia, ¿se escucha? Sí. Considerando el apoyo normativo que existe en Colombia respecto de la conciliación, ¿cómo la obligatoriedad de ese mecanismo
¿ya? ¿Cómo la obligatoriedad de ese mecanismo ha favorecido la forma de gestionar los negocios y de hacer empresas en dicho país? Cifras antes y después de la mediación en materia civil. Bueno, muchas gracias, Sole. Quiero enviarle un saludo muy especial a los participantes en este webinar y darle un agradecimiento también a CAM Santiago por la invitación. Realmente las intervenciones de Carmen y Benjamín han sido muy interesantes. Acá he tomado nota de un montón de elementos que quiero compartirles cómo se han comportado en nuestro país, porque en primer lugar sí es un tema muy cultural, el apropiarse y el entender la conciliación o la mediación como un mecanismo que agrega valor y que restablece relaciones. Porque más allá de solucionar el conflicto por parte de la autogestión de las partes, al final el poderme ver cara a cara con esa parte con la que en algún momento tuve una relación y por eso hay un conflicto, pues realmente eso cambia el panorama totalmente y eso hace que se restablezca la relación. Y en materia civil y comercial, eso sí que es importante, porque las relaciones de nuestros empresarios con sus proveedores, con quizá otros empresarios, pues son fundamentales. Y si yo cuido esa relación y cuido la forma en que soluciono mi conflicto, voy a poder tener nuevas relaciones, nuevas transacciones con esas partes. Entonces, la conciliación, la mediación en este caso, juegan un rol fundamental en el restablecimiento de esa relación. Quiero contarles un poco cómo fue en Colombia la implementación de la conciliación y antes quisiera aclarar un poco porque acá hablamos de conciliación, porque también tenemos la mediación, solo que tiene una pequeña variación. La conciliación, digamos que a diferencia de la mediación, ese tercero conciliador es un sujeto calificado. ¿Por qué? Porque la norma tiene unas exigencias puntuales de unos requisitos que debe cumplir quien quiera ejercer como conciliador. Entonces tenemos conciliaciones en derecho y conciliaciones en equidad. Entonces para ser conciliador en derecho sí o sí debo ser abogado, debo tener un diplomado específico como conciliador en derecho que está regulado por el Ministerio de Justicia, debo estar inscrito en un centro de conciliación y adicional a eso el rol del conciliador va un poco más allá que el del mediador y es que el conciliador tiene como obligación, conforme nuestra ley de conciliación, formular propuestas de arreglo. Si bien es cierto, las partes pueden buscar panoramas y escenarios de construcción del acuerdo, el conciliador también tiene como obligación hacer nuevas propuestas que las partes pueden o no acoger, ¿sí? Porque al final sigue siendo un mecanismo autocompositivo, es decir, donde las partes son quienes construyen su propio acuerdo. En la mediación, por su parte, el sujeto, ese tercero, digamos, no debe cumplir toda esta serie de requisitos, sino que simplemente el mediador puede ser cualquier persona idónea que pueda ayudar y acompañar a las partes en la construcción del acuerdo y adicional a eso, las direcciona y las guía hacia esa construcción, más no propone fórmulas de arreglo. Entonces quería hacer esa diferencia que es sutil, pero importante, y porque entonces acá, digamos, normativamente estamos hablando de conciliación, no obstante que la mediación la utilizamos también en otro tipo de escenarios. Entonces, en cuanto a la conciliación, esta es una figura que existe en nuestra normatividad hace muchísimos años, quizá más de 30 años, e incluso como dato importante, quiero contarles pues que Colombia fue el primer país de Latinoamérica en elevar a rango constitucional la figura de la conciliación como una forma de administración de justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Constitución nuestra en el artículo 116 establece que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la facultad de administración de justicia en calidad de árbitros o conciliadores. Si bien es cierto, el conciliador no toma una decisión, sino que son las partes, pues el conciliador sí tiene una obligación de calificar esos convenios en su legalidad y licitud, que finalmente las partes construyen bajo su acuerdo y su autonomía de la voluntad, pero el conciliador debe velar porque este acuerdo no sea manifiestamente contrario a lo que establece la ley. Asimismo, el acta de conciliación, que es el documento donde se consigna el acuerdo conciliatorio, tiene el mismo rango de una sentencia judicial. En ese sentido, entonces, en la Constitución eleva de alguna manera al conciliador como un administrador de justicia en ese sentido.
Después, entonces, cuando se incorpora la figura de la conciliación, digamos que inicialmente era concebida como una figura que evitaba la judicialización de los conflictos. Después fue evolucionando y ya la tratábamos como una figura, como un mecanismo de resolución de conflictos. Y hoy quiero compartirles que la conciliación ha adquirido tal relevancia en nuestra sociedad como herramienta de resolución de conflictos que ya no hablamos ni siquiera de que es un mecanismo alternativo, porque alternativo quiere decir como de segunda mesa, digámoslo así, no, ya es un mecanismo igualmente importante que las partes tienen para escoger, para acceder a la justicia y para solucionar de una manera pronta, eficaz y con seguridad jurídica sus conflictos. Tan ha sido la evolución de la conciliación en nuestro ordenamiento jurídico que hoy en día nosotros hablamos de un sistema nacional de conciliación, que se compone de todo el desarrollo normativo, porque además nuestro ordenamiento ha sido bastante amplio en permitir y desarrollar la figura de la conciliación en varios ámbitos, desde civil y comercial, familia, laboral, penal inclusive para aquellos delitos desistibles, donde hay una real utilidad. Pero no fue sino hasta la Ley 640 del 2001, que ahí les quiero compartir unas cifras interesantes, donde diría yo la conciliación se consolidó por completo, porque en la Ley 640 del 2001 se estableció que la conciliación era un requisito de procedibilidad, que es lo que mencionaba Soledad. Y es un empujón, de alguna manera, que le dio la norma a la figura de la conciliación, invitando a las partes y, bueno, exigiendo a las partes mejor que quisieran iniciar un proceso ante la justicia ordinaria, demostrar que antes de iniciar este proceso habían intentado conciliar. De esta manera, claro, con este apoyo normativo, empezó a apoyarse y a difundirse la figura de la conciliación. Y aunque al principio las partes acudían a la conciliación simplemente para agotar ese requisito y poderse ir a la justicia ordinaria, porque como les digo, también este proceso debe ir acompañado de un cambio cultural. Lo cierto es que después de más de 20 años de expedición de la Ley 640, donde se establece el requisito de procedibilidad, yo podría decirles que hoy en día quienes acuden a la conciliación no solo lo hacen porque es un requisito de procedibilidad, sino porque conocieron la figura y porque están convencidos que es una figura útil para solucionar sus conflictos, que es una figura que les ahorra mucho tiempo, que les ahorra dinero y que les ahorra un par de dolores de cabeza. Porque la conciliación, según cifras del Ministerio de Justicia, yo a través de este mecanismo estoy solucionando mi conflicto en aproximadamente de 1 a 3 meses. Esto obviamente le quita una carga inmensa a los empresarios de poder ocuparse, como decía Benjamín, de su negocio, de sacar adelante su negocio y no del conflicto, porque al final, así yo lo deje en manos de un abogado, pues es un tema que a mí me sigue de alguna manera mortificando en mi día a día y la conciliación te ofrece eso. Ahora bien, quiero compartirles entonces algunas cifras que ha publicado el Ministerio de Justicia, porque además la conciliación tiene tal fuerza que dentro del Ministerio de Justicia hay una dependencia exclusiva para métodos de resolución de conflictos. Esta dependencia se encarga de ejercer todo el control, inspección y vigilancia sobre quienes ejercemos la labor de conciliación, que somos en este momento centros de conciliación de entidades sin ánimo de lucro, como cámaras de comercio. También las universidades tienen centros de conciliación a través de sus consultorios jurídicos para personas de escasos recursos, donde se ofrece el servicio gratuito. Las notarías también prestan el servicio de conciliación. Algunos funcionarios públicos tienen labor de conciliación. Entonces, bueno, después de la expedición de la Ley 640, donde les cuento que se exigió la conciliación como requisito de procedibilidad, empezamos a tener un volumen inmenso de conciliaciones. Hacia 1998, más o menos en el año, estábamos tramitando en Colombia 1000 conciliaciones y después de la Ley 640, en el 2002, por ejemplo, se recibieron un total de 32.563 solicitudes de conciliación, con un porcentaje de acuerdos, o sea, de soluciones dadas mediante este mecanismo de 12.809
casos. En el 2003 se duplica, incluso un poco más, esta cifra, y recibimos un total en Colombia de 70.044 solicitudes de conciliación con un porcentaje o con un número de acuerdos de 24.165. En el 2004 nuevamente incrementa esa cifra a 79.453 con 28.099 acuerdos. Eso para contarles los 3 primeros años después de la expedición de la ley. Y les quería dar otras cifras de estos 3 últimos años. En el 2017 se recibieron 124.526 solicitudes con 50.061 acuerdos. En el 2018, 165.209 con 77.000 acuerdos. Y en el 2019, el año pasado, 172.000 solicitudes con 85.000 acuerdos. Entonces vemos cómo la conciliación de verdad ha logrado institucionalizarse en nuestra sociedad. Y con ese cambio cultural que vino acompañado de un apoyo normativo donde se exigía el agotamiento de este requisito, hemos logrado hoy que haya, digamos, una forma distinta de ver la conciliación. Y el apoyo de las universidades ha sido fundamental. En las carreras de Derecho, en la gran mayoría de carreras de Derecho, tienen una materia obligatoria para todos los estudiantes que es métodos de resolución de conflictos, donde les enseñamos estas herramientas que da la norma con un especial énfasis en conciliación. Entonces, eso me parece importante compartirlo. Y asimismo, simplemente como algo final respecto de este primer tema, es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Benjamín, y acá lo vemos cada vez más, y lo que dice Carmen también, que el rol del abogado creo que está llamado a cambiar. Y el rol del abogado que asesora a una empresa debe ser, primero, un rol preventivo, de acompañar a la empresa y de entender las dinámicas empresariales para acompañar al empresario y evitar posibles conflictos jurídicos. Si hay un conflicto jurídico, pues un rol negociador. Y ya como última instancia, el rol litigioso, al que muchos de pronto aún están acostumbrados, pero que está siendo llamado a cambiar. Entonces, esa es un poco la experiencia a grandes rasgos que hemos tenido en nuestro país, Soledad. Muchas gracias, Juliana. Súper acabada tu respuesta con las cifras. Importante tener presente que pareciera ser que en Chile esto de que no exista esta normativa previa obligatoria de conflictos civiles muchas veces da la idea de que no se están produciendo. Pero lo que estamos viendo es que los conflictos civiles sí se producen, y dado que el juicio tiene un valor importante, hay muchos conflictos comerciales hoy en día que no se están resolviendo, y eso de alguna manera va mermando la confianza en los operadores y en las instituciones. Por eso es tan necesario tener una ley de mediación previa obligatoria, porque conflictos pareciera ser que hay. Gonzalo, te quiero dar la palabra y te quiero hacer una pregunta. El Banco Mundial ha comparado las reglamentaciones empresariales de 191 economías y elabora un informe global de facilidad para hacer negocios. Este es un ranking en donde Chile se encuentra en el lugar 59, tratándose particularmente del indicador de cumplimiento de contratos, que de alguna manera se refiere a la eficiencia en la resolución de las disputas en materia comercial. Al referirse a nuestro país, se plantea, y lo hacen en términos muy positivos, como una oportunidad el que tengamos una ley de mediación para conflictos civiles y comerciales. De alguna manera plantea que estamos abordando deficientemente los conflictos comerciales por no tener normativa al respecto. Te doy la palabra. ¿Crees que es necesario tener normativa? ¿Crees que es necesario abordar los conflictos comerciales a través de la mediación desde tu experiencia, que es vasta en la vinculación con las empresas? Muchísimas gracias, Sole, gracias por la pregunta, gracias al CAM también por la invitación, desde luego. Un honor compartir panel con Benjamín, con Juliana, con Carmen. Entre medio de tantos expertos, yo soy como el telonero, así que no esperen demasiado de mí hoy día, porque esto está lejos de ser una materia en la que sí soy, en la que pueda ser experto, pero espero aportar desde mi experiencia. A ver, a tu pregunta, Sole, y después, si me das un minutito, quisiera recoger algunas cosas súper interesantes que creo que se han comentado. A tu pregunta, a ver, yo en lo personal opino que desde luego es importantísimo que tuviéramos una ley de mediación. No sé si porque lo diga el Banco Mundial en su ranking, sino por otra razón, y ha sido tocado por cada uno de los panelistas.
La mediación tiene la virtud de ser un sistema de resolución de conflictos, y me encantó lo que dijo Carmen, citando al profesor Juan Colombo Campbell, que decía que los tribunales no administran justicia, sino que resuelven conflictos de relevancia jurídica. Me encantó, es muy cierto. Bueno, en la resolución de conflictos de relevancia jurídica, la virtud que tiene la mediación es que la mediación pone el énfasis en las partes y no en el problema, y por lo tanto salvaguarda la relación en el largo plazo. Puede que siempre vaya a haber algún resentimiento o alguna dificultad, pero pone el énfasis en eso. Y eso sin duda tiene un valor económico y tiene valor relacional. O sea, hay una importancia social en esos dos aspectos. Se protege el valor en vez de simplemente proceder a una asignación que pueda salir más cara como un óptimo económico general. Y eso es una herramienta de la cual no se me ocurre ninguna buena razón por la cual debiéramos privarnos, y por lo tanto poner incentivos para que eso ocurra me parece importantísimo. Sobre el ranking, creo que los números siempre son súper interesantes y ayudan a que uno se desancle desde los sesgos cognitivos, sobre todo el sesgo de confirmación, de querer terminar viendo lo que uno ve y no lo que realmente está ocurriendo. Fíjate que en el ranking de facilidad para hacer negocios, que tú como bien dices, Chile rankea 59, en el aspecto de cumplimiento de contratos rankea 54. Es decir, está mejor que en el promedio de las puntuaciones que terminan haciendo el ponderado que tenemos como país. Y uno de los puntos que levanta efectivamente como observación, y quizás lo hace en esos términos relativamente matizados que tú comentas, viene dada por el hecho de que dice, oiga, tengo una ley de mediación, que estoy completamente de acuerdo que es muy importante. ¿Por qué creo que es muy relevante esto? Porque detrás del éxito de la mediación también se puede esconder o puede tener otras causas distintas que no dicen relación necesariamente solo con el que la mediación sea muy buena. También puede pasar porque tu sistema judicial puede tener problemas graves. Si tú miras el mismo ranking, para el caso de Colombia, en la misma puntuación del cumplimiento de los contratos, donde Chile puntea 54 en el ranking mundial, Colombia, que lo está haciendo súper bien en mediación, y eso es indesmentible, está en el lugar 177. Eso quiere decir que hay probablemente otro problema que hace que es muy importante recurrir a la mediación y ha terminado siendo un tremendo alivio para una causa distinta del problema. Entonces, esto de los incentivos de que si yo pongo una ley o pongo una ley que lo hace obligatorio y la gente va a salir corriendo a mediar, es discutible. Es discutible. A lo que decía Benjamín en el caso australiano. Para el caso australiano, bueno, Australia es un país anglosajón, y en los países anglosajones existe una institución de carácter procesal que se llama el discovery, que consiste en que yo tengo una obligación de buena fe procesal en la que tengo que mostrarle a la contraparte todas las pruebas que tengo a favor y en contra de mi petición o en contra de mi interés en el litigio antes de que empiece el juicio. Y si no lo hago, cometo un delito. Es decir, me puedo ir a la cárcel por no mostrarle a la contraparte las pruebas que tengo en contra de mi moción, de mi petición o de lo que yo pretendo en el litigio. Bueno, ¿eso qué es lo que hace? Nadie llega a juicio. O sea, y se produce o por mediación o simplemente porque las partes bajan sus pretensiones antes de llegar a un litigio, porque yo tengo que mostrarle las pruebas que me dañan a la contraparte, y eso es una institución de derecho procesal que si queremos que, y aquí creo que tenemos que ver la policausalidad del problema, si queremos que de verdad la mediación funcione en Chile, tenemos que revisitar también nuestras otras instituciones procesales, no solo quedarnos con decir, vamos a tener una ley de mediación, entonces todo el mundo está obligado a pasar, porque si no, corremos el riesgo de que o para siempre, o quizás durante un tiempo largo, las partes vayan y hagan el check, me senté frente a un mediador, no funcionó, sigo para adelante. ¿Por qué? Porque sigo teniendo la habilidad de guardarme las pruebas, no voy a hablar de esconder, pero guardarme las pruebas muy cerca del pecho como una buena mano de póker, sin que nadie me vea las cartas, y después en el juicio verlo. Y ojo que incluso esto puede ser hasta un problema de cómo hemos interpretado nuestro derecho. Si tú miras las reglas del procedimiento civil, yo tengo obligación de señalar cuáles son los medios de prueba de que me voy a servir cuando enfrento el juicio. ¿Y qué es lo que hacemos los abogados? ¿Y qué es lo que nos aguantan los tribunales? Que yo diga, me voy a servir de testigos, documentos y un peritaje. Bueno, a lo mejor el sentido de esa norma no era ese, sino que yo traiga los medios de prueba, de manera que antes de entrar al probatorio, yo tengo que revisarlo y diga, uy, voy liquidado, mejor no sigo adelante. Entonces, no tengo ninguna duda de que si nosotros cambiáramos el sistema judicial, nuestro sistema procesal, para poner una institución como el Discovery, y por lo tanto yo tuviera la obligación
bajo apremio penal, demostrar todas las pruebas que existen en el caso, estoy seguro que el 70%, como dice Benjamín, y el 80% y el 90%, como es en Estados Unidos, de los juicios no llegan a tribunales y se resuelven antes. La diferencia, por ejemplo, en el caso norteamericano es que Estados Unidos no tiene un sistema de mediación obligatorio y por lo tanto puede ser un súper buen matching que está faltando en el sistema, que es evidente que cuando tienes discovery, igual tienes un conflicto que resolver. Los abogados somos, a lo que hablábamos de las competencias de los abogados, si algo que nos distingue es nosotros somos desmenuzadores profesionales de problemas. Es como si hiciéramos, ¿no?, sanguchitos de pollo, así fuéramos expertos en desmenuzar y en tomar un problema y dividirlo en 150 hebras. Esa es una competencia fundamental para poder enfrentar un sistema de mediación o un proceso de mediación, ya sea como mediador o como parte. Por lo tanto, si ninguna de esas cosas se nos van a escapar porque estamos profesionalmente entrenados para hacerlo, creo que es fundamental que el sistema ponga los incentivos. No solo la obligación de decir tengo una ley, pero un incentivo muy correcto, por ejemplo, es el de el discovery. Y yo soy un gran fan del discovery y creo que nos ahorraría una cantidad de problemas enormes. Otra de las instituciones que creo que tenemos que revisitar, o sobre las que tenemos que conversar, alguien comentaba recién del acceso a la justicia. Bueno, el acceso a la justicia creo que también hay que revisitarlo. El acceso a la justicia ha sido uno de los grandes avances de los derechos humanos. A pesar de uno de los grandes avances de los derechos humanos. Desde luego, además, mucho antes de que surgiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin acceso a la justicia es imposible hablar de igualdad. Sin embargo, el acceso a la justicia como garantía gratuita, indiscriminada, tiene costos. No estoy diciendo que sea mala, tiene costos. Y uno de los costos es que las externalidades las externalidades negativas de los conflictos las pagamos todos. Es decir, viabiliza que porque es gratis litigar, o prácticamente gratis litigar, los litigantes inescrupulosos, que en realidad no tienen ni mérito en su petición, sino que lo único que quieren hacer es ganar tiempo, postergar el pago, porque pagar después siempre es más barato que pagar antes, utilizan el sistema. Bueno, es eso de la necesidad, o sea, necesitábamos para cumplir con lo que queremos obtener del acceso universal a la justicia, el que los litigantes inescrupulosos se puedan demorar años en un juicio. A mí me parece que no. Creo que durante la fase fundacional de los sistemas de resolución de conflictos relevantes, jurídicamente relevantes, como dice Carmen, o de administración de justicia, si queremos ser un poco más pomposos, fue fundamental que el acceso a la justicia fuera gratuito. Pero no estoy seguro que todos los litigios merezcan acceso a la justicia gratuito. Creo que hay un free ride, ¿no? Hay alguien que se cuelga ahí, un almuerzo gratis para los litigantes inescrupulosos, que es carísimo, es costosísimo. Y probablemente si nosotros impidiéramos eso y aumentáramos los costos de litigio a las causas frívolas, los sistemas de mediación tendrían muchas más probabilidades de éxito. Entonces, si yo empiezo a jugar con las distintas palancas que tengo en el sistema, no solo con poner una ley obligatoria de mediación, sino con decir, estoy obligado a presentar las pruebas que tengo a mi favor y en mi contra. Fíjate que incluso en el derecho anglosajón la obligación del discovery no llega solamente a tener que probar las pruebas que me dañan, sino que también estoy obligado a citar los precedentes judiciales que van en contra de mi petición. Ahora, los abogados lo que hacen es que no elaboran sobre ellos, pero lo tienen que decir. Y dicen, en contra, tal y tal caso, tal y tal caso, tal y tal caso. De manera de ilustrar cuáles son todos los puntos que inciden sobre la solución del conflicto. Entonces, si yo modifico el sistema de discovery o el sistema de lealtad procesal, si quisieras llamarlo de una manera, y si yo modifico el sistema de justicia para evitar la frivolidad, digámoslo así, y eso dice relación con el acceso gratuito a la justicia, estoy convencido de que una ley de mediación sería una tremenda solución y que sería fundamental, sobre todo porque pone el objetivo en salvaguardar la relación entre las partes. Y en materia de comercio, cuando las relaciones entre las partes son de actores de repetición, es decir, que una y otra vez nos volvemos a topar por lo mismo, es fundamental salvaguardarla. Y esa es la razón por la cual a veces los conflictos terminan siendo explosivos y solamente una vez que se ven en una fase terminal, es decir, que ya no tiene vuelta, terminan en una especie de hecatombe. Perfecto. Eso. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Carmen, te quiero dar nuevamente la palabra. Se ha pasado volando el tiempo. ¿Por qué la mediación online? ¿Por qué? Y sobre todo en esta situación de crisis. Gracias, Soledad. Bueno, ¿por qué la mediación? Primero, ¿por qué la mediación? Ya la hemos discutido. Yo creo que voy a empezar por la parte final de tu pregunta para ser más precisa. La crisis del coronavirus nos ha ayudado a todo el mundo a tener que aceptar de hecho las distintas formas de resolver conflictos online.
No queda otra. La justicia tradicional se está haciendo online. Los arbitrajes están haciendo online. La mediación también. Las negociaciones también, los negocios, las entrevistas de trabajo, todo se está haciendo online, ¿ya? El gran miedo que nosotros desde nuestros recelos conservadores teníamos respecto de la mediación online, de que si iba a funcionar porque el mediador tiene que estar más cerca y tiene que crear un rapport y tiene que crear la confianza de las partes, saber leer los signos no hablados y todo lo demás, yo personalmente por mi experiencia práctica, porque yo soy una persona eminentemente práctica, siento que han sido totalmente derribados estos miedos. ¿Ah? En la experiencia, no, la Juliana dice que sí, en la experiencia que yo he tenido haciendo mediación comercial online, la verdad es que, claro, siempre es mejor estar con las personas y ver dónde pone la mano a lo mejor, ¿ya? Pero yo voy a ver las caras, yo voy a ver las expresiones no verbales, yo voy a escuchar lo que la persona dice y cómo lo formula. Yo voy a tomar las mismas notas, voy a hacer el mismo parafraseo, puedo hacer caucus, esta misma plataforma en la que estamos me va a permitir a mí separar en salas. Y si yo me siento a conversar con Benjamín y con Gonzalo, Soledad y Juliana no van a saber de lo que estoy hablando con ellos. Entonces, y además, ¿por qué no? ¿Por qué no dejar menos huella de carbono? ¿Por qué no agilizar las mediaciones? No perder tiempo en trasladarse, no perder tiempo en papeles, no perder tiempo en transporte, en almuerzo. A veces en algunas jurisdicciones donde yo aprendí mediación fue en Londres, en la London School of Mediation, que depende de la CRB. Y la verdad es que ellos decían, o sea, nosotros no hacemos mediación en nuestras oficinas, arrendamos una sala. Entonces una sala de hotel, una sala de conferencia, qué sé yo. O sea, son costos asociados que no necesitamos. Esta pandemia nos está mostrando cómo nosotros no necesitamos tantas cosas. Hay tantas cosas que son superfluas. Ahora, me gustaría solamente agregar dos cosas. Respecto de la obligatoriedad o no de la mediación. Yo concuerdo 100% con Gonzalo en que cuando a mí me obligan, yo encuentro una manera de salirme por la tangente. ¿Ah? A mí no me gusta que me obliguen, me gusta que me traten como un adulto, ¿no? Eso es lo que decimos todos. Y cuando hay, oye, ¿quieren hacer una mediación? Ya, entren a la mediación. Bueno, conversación, no, una parte dice, no quiero. Estuve en la mediación y no funcionó. Eso pasa, y a lo mejor pasó durante muchos años también en Colombia. Yo creo que la obligatoriedad de una mediación es importante, y concuerdo 100% con Gonzalo, en que tiene que ir acompañada de otras cosas. Yo he visto en algunos sistemas, como en Brasil y en otras jurisdicciones, donde si tú no colaboras en la mediación, y se ve que la mediación duró poco, en fin, que no fue una mediación de buena fe, cuando tú entras al juicio y pierdes, pagas las costas. ¿No? O pierdes parcialmente, que deberías pagar parcialmente las costas, a lo mejor pagas las costas. ¿Por qué? Porque tenías una herramienta estupenda. El Discovery me parece regio. Ahora, yo creo que el Discovery necesita un cambio cultural, que no sé si la mediación es mayor cambio cultural que el Discovery. Me lo pregunto, tendríamos que conversar más. Y finalmente, el Discovery. Yo también, pero vamos a dar el beneficio de la duda, estamos entre abogados. Pero hay otra cosa más, Cuando yo hablo de acceso a la justicia, cuando Kazuo Watanabe habla de acceso a la justicia, no habla de acceso a la justicia gratuita para demandas frívolas. Yo quería solamente dejar bien claro eso. El acceso a la justicia, filosóficamente hablando, desde el punto de vista del derecho también, significa que las personas tengan la posibilidad y la instancia de ser oídas, de ser escuchadas, de que sus problemas sean atendidos de la forma más adecuada y oportuna, porque cuando nosotros nos desconectamos de los problemas más importantes de nuestra sociedad, lo que sucede es que se quiebra la paz social, y sin paz social no hay desarrollo sustentable. Entonces, si el acceso a la justicia es los que tenemos pagamos, y los que no tienen una ayuda, fantástico, pero no es abrir simplemente para frivolizar los medios de solución de disputas, muy por el contrario, para llevarlos muy en serio.
Eso. Gracias, Carmen. Benjamín, ¿qué elementos se deben considerar en el desarrollo de una plataforma de resolución de conflictos online y cómo se garantizan los principios de la mediación? Tú estás liderando un proyecto, entiendo, de mediación online, por lo tanto nos podrías contar brevemente. ¿Saben qué? Quiero decirles, una gran cantidad de preguntas, muchos temas. No pensé que el tiempo se iba a ir tan rápido, tampoco pensé que tanta gente iba a formularnos preguntas, así que tratemos de ir a los puntos para poder tratar de contestar algunas. ¿Ya? Benjamín, te doy la palabra. Perfecto, perfecto. Vamos a tratar de ser bien precisos. Bueno, esto está muy relacionado con lo que comentaban recién, que tiene que ver con el concepto de justicia, ¿cierto? O sea, que hoy día, en el siglo XXI, pareciera que el concepto de justicia se amplió y introduce estos vías de acceso a la justicia que son distintas, son otras puertas diferentes, que no son la que tradicionalmente era exclusivamente la litigiosa. Y por otra parte, a esas puertas nuevas que se han agregado, ¿cierto?, al Palacio de la Justicia, se le está incorporando tecnología. Y eso es lo que hoy día se denomina Online Dispute Resolution, o ODR, que son básicamente todos los sistemas complejos, como comentaba Gonzalo, o sea, que pueden incorporar más de un mecanismo integrado o escalonados para poder potenciar la eficacia o eficiencia al acceso de estos mecanismos a través de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces, estos sistemas de ODR se están aplicando tanto para conflictos entre empresas, como en el caso de los conflictos civiles o comerciales. Ahí hay un framework de la PEC que es súper interesante, que nosotros lo estamos ocupando para desarrollar un sistema de ODR en ese sentido, y también los principales desarrollos se han dado en el ámbito de la resolución de conflictos de consumo. Los pioneros en esto fueron eBay, después se hizo un spin-off del proyecto que empezaron ellos para resolver los conflictos que tenían con sus consumidores, que es un sistema que se llama Modria. Entonces, ¿cuáles son los principales temas que hay que considerar, dada esa pequeña introducción? Lo primero, ¿qué es lo que se quiere lograr, cierto? ¿Qué es lo que se quiere buscar? Que en general esos objetivos tienen que ver con potenciar eficacia, o sea, potenciar la capacidad que tienen estos sistemas de entregar resultados a las partes, y durante el proceso, y por otro lado, potenciar la eficiencia de los mismos. O sea, por un lado, que poder dejar que los especialistas humanos que intervienen en estos procesos ocupen su tiempo para lo que realmente hacen bien, ¿ya? Por ejemplo, tener un mediador que se reúne por videoconferencia con las partes, y ocupar la tecnología para despejarlos de trabajo que las máquinas pueden hacer incluso mejor, como puede ser procesar un gran volumen de datos, de casos que son muy similares entre ellos y en los que se puede hacer un match rápido entre la solución que propone una parte y la otra, por ejemplo. Eso en el caso de conflictos masivos, como en el caso del e-commerce. Entonces, en ese sentido, uno de los desafíos tiene que ver con cómo se hace ese match entre lo que realmente hacen bien las personas y los especialistas capacitados en resolución de conflictos, como son los mediadores, con lo que puede aportar la tecnología en estos procesos. Teniendo siempre presente que la tecnología es una herramienta más para potenciar esa eficacia y esa eficiencia, y no es un fin en sí mismo. De la misma manera como el diálogo no es un fin en sí mismo y es una herramienta, ocurre lo mismo con la tecnología. Algunos otros criterios generales, para ir muy rápido y no alargarme, tiene que ver con considerar el tipo de conflicto que se quiere resolver con ese sistema o plataforma de resolución de conflictos en línea. Es muy distinto atender a un conflicto, por ejemplo, entre empresas transfronterizo, como es lo que trata de abordar el marco colaborativo de reglas de la PEC, ¿ya? Para resolver conflictos entre dos empresas, como resolver conflictos, por ejemplo, en el e-commerce, donde los tipos de conflictos son bastante discretos, o los podemos poner en casillas muy predeterminadas y sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, un producto que llegó tarde, o no llegó, o quizás que hay un error en la publicación de un precio en un sitio web. Hay una serie de categorizaciones que uno puede hacer en ese tipo de conflictos,
que son mucho más categorizables, ¿cierto?, que algunos otros conflictos de una mayor complejidad a priori. Y por último, dos o tres reflexiones importantes. Uno, que tiene mucho que ver con lo que comentaba Gonzalo, o sea, siempre tener presente los incentivos que tienen las partes. O sea, cómo funciona el comportamiento humano de los usuarios que se aproximan a estos sistemas. Y es lo mismo que ocurre, ¿cierto?, en los sistemas judiciales, como decía Gonzalo. O sea, tenemos que pensar sistémicamente en cómo nos aproximamos los seres humanos a estos procesos y en cómo podemos poner los incentivos correctos, entendiendo que son estos fenómenos multifactoriales, y que no basta con mover solo una palanca, sino que también tenemos que preocuparnos de que, por ejemplo, no estén disponibles quizás algunas palancas que puedan ser perniciosas para el funcionamiento del sistema completo. Eso yo diría que son los grandes desafíos, siempre teniendo presente que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y de los objetivos finales que se persiguen con este tipo de mecanismos, y no como una finalidad en sí mismo. Y ahí hay un último desafío que tiene que ver para los profesionales que nos dedicamos a la resolución de conflictos, que tiene que ver con que el diseño de estos mismos mecanismos, y esto se puede trasladar también al diseño de lo que es el funcionamiento de los sistemas judiciales en el siglo XXI, tiene que ser un diseño acorde a las reglas del diseño contemporáneo, que es un diseño empático al final, o sea, pensando en el usuario y pensando o poniéndose en los zapatos de esa persona que va a ocupar ese servicio. Perfecto. Gracias, Benjamín. Juliana, ¿qué experiencias online se han desarrollado en Colombia? ¿Y cómo visualizas tú estas experiencias online que nos permiten intercomunicarnos entre los distintos países y permitirle incluso a las empresas que tienen presencia en distintos países resolver conflictos con usuarios que se encuentran en distintos lugares? Muchas gracias, Sole. Bueno, definitivamente quiero decirles que nosotros antes de... habíamos tenido algunas experiencias de manera virtual en materia de conciliación, donde se adelantaban audiencias a través de estos medios y estas plataformas tecnológicas, pero para ser sinceras, realmente considero que eso no era una conciliación 100% virtual. Porque si bien la parte se conectaba por un medio tecnológico, al final el documento donde se expedía el acuerdo, el acta de conciliación, pues se enviaba de manera física para que ésta lo firmara y de ahí se devolviera y, digamos, se diera toda la trazabilidad del documento. O sea, al final realmente no estábamos hablando de un procedimiento de principio a fin 100% virtual. Y siento que esta crisis de alguna manera nos lanzó hacia esa virtualidad al 100%. De alguna manera, aprovechando que el mecanismo es un mecanismo flexible, también el gobierno se flexibilizó, por decirlo de alguna manera. Se expidió un decreto donde, de alguna manera, se habilitaban a través de medios virtuales y se reiteraba, porque teníamos una norma de hace algún tiempo donde se permitía la manifestación de voluntad por medios electrónicos o por cualquier mensaje de datos, pero realmente no se estaba utilizando en conciliación, seguíamos siendo muy conservadores y muy temerosos de eso. Entonces, esta experiencia nos ha servido para darnos cuenta que realmente la conciliación podemos adelantarla 100% virtual y que incluso el acuerdo puede consignarse de esa manera. Se puede grabar y eso es un medio efectivo para que en caso de incumplimiento yo pueda ir ante el juez y él me reconozca eso como el acta de conciliación. Entonces, eso fue un gran avance para nosotros, el reconocimiento y la articulación entre lo que estábamos haciendo en conciliación y después lo que seguramente va a llegar a los jueces. Creo que esta crisis nos lanzó hacia ese paso que tal vez estábamos un poco temerosos de dar, entonces eso me parece importante resaltarlo. Otro punto relevante en este aspecto de la conciliación virtual es que aquí sí que podemos aplicar ese principio de no territorialidad. Al tener una plataforma online, pues podemos acercar partes de diferentes ciudades y de otros países incluso a este mecanismo de la conciliación. Y para responder una pregunta que vi ahí de uno de nuestros participantes, este principio de no territorialidad nos permite que sean las partes directamente las que estén en la audiencia de conciliación. En nuestra norma, en la ley 640, se exige que para comparecer a la audiencia de conciliación debe hacerlo la misma parte.
y solo se permite que el apoderado lo haga en mi representación siempre y cuando me hayan citado en un sitio distinto a mi domicilio. Entonces, estas herramientas virtuales permiten que las partes, así estén en domicilios distintos, sean las que comparezcan a la audiencia de conciliación, lo cual de alguna manera facilita el acuerdo, porque al ser un conflicto transable lo que estamos discutiendo en la audiencia de conciliación, pues ¿quién más que la misma parte para decir cuánto cede, cuánto permite y finalmente construir un acuerdo conjunto? Obviamente, digamos que sobre todo en conflictos de índole comercial, normalmente la parte está acompañada de su asesor, de su abogado, que está allí para cualquier consulta, cualquier duda en la construcción de ese acuerdo en el marco jurídico que se requiere. Quería compartirles algunos datos de las audiencias que hemos adelantado por estos medios virtuales desde la última semana de marzo a la fecha. Estas son cifras parciales solamente de algunos centros de conciliación de cámaras de comercio de nuestro país. En nuestro país tenemos una red de centros de cámaras de comercio que trabajamos de manera conjunta en pro de los mecanismos de resolución de conflictos. Somos 54 centros de cámaras de comercio en todo el país y en este momento de los 54 centros, 26 estamos prestando todos nuestros servicios de manera virtual y el 57% de los servicios que está siendo demandado es el de conciliación. Adicional a eso, cifras de 4 de los centros más importantes del país. Las audiencias que hemos celebrado desde la última semana de marzo a la fecha, por medios virtuales, son 664 conciliaciones. Se han radicado 261 nuevas conciliaciones y adicional quiero contarles que lanzamos una campaña nacional para un tema que consideramos fundamental de apoyo a nuestros empresarios en este momento de coyuntura y es unas tarifas y unos tratamientos especiales, incluso gratuidad en algunos casos para los empresarios que quieran negociar sobre sus contratos de arrendamiento de locales comerciales. Sabemos que muchos, por la crisis que se está presentando, pues no están pudiendo abrir sus locales y el canon de arrendamiento sigue corriendo. Entonces, la conciliación se ha presentado como una excelente herramienta para acercar al arrendador y al arrendatario y llegar a un acuerdo, a una negociación de quizá, por ejemplo, una disminución en el canon durante 2-3 meses o quizá en otros casos la entrega de ese local comercial. Entonces, estamos haciendo una campaña nacional para todos nuestros empresarios para que utilicen la conciliación y lleguen a una negociación respecto de ese tema. Y una segunda experiencia que quería compartirles, en la que estamos utilizando particularmente la mediación en este momento de coyuntura, es que el gobierno nacional expidió hace 2 semanas un decreto donde se habilitan a los centros de conciliación de cámaras de comercio para atender mediante un procedimiento de recuperación empresarial aquellas empresas que con ocasión de la crisis que se está presentando se encuentran en estado de insolvencia. Este procedimiento busca que ese deudor empresario pueda llegar a un acuerdo a través de la mediación, de la negociación con sus acreedores, porque obviamente con la crisis pues está en una situación que no puede cumplir al día con sus obligaciones. Entonces, este es un procedimiento que vamos a adelantar entre los centros donde la mediación juega un papel fundamental en acercar a ese empresario con sus acreedores, bien sea por categorías o con todos sus acreedores, para mantener la empresa como unidad productiva. Esa es la idea y entonces quería compartirles esa experiencia porque a raíz de la crisis se dio esa facultad y pienso que es una manera extraordinaria de utilizar y potencializar estos mecanismos de resolución de conflictos. Gracias, Juliana. Efectivamente, es súper interesante la figura y la renegociación de los créditos y el pasivo de las empresas para evitar que la situación vaya más mal. Gonzalo, la última pregunta de este panel, desde tu experiencia, ¿qué conflictos en concreto crees que pueden someterse a mediación, ya que conoces los que se suscitan en las empresas? Hoy en día se habla de sostenibilidad en las empresas, no solamente vinculada a temas medioambientales, sino también en las relaciones con terceros y con las personas que rodean a la empresa. Entonces, aparte de determinar qué conflictos podrían
mediarse o podría haber un espacio de diálogo, ¿cómo visualizas tú si es que incorporáramos estos mecanismos y si que la empresa se vinculara a través de la mediación con contratantes, con usuarios, con comunidades? ¿Cómo visualizas tú que va a cambiar esa relación? Gracias, Sole. A ver, yo creo que, desde luego, probablemente el área más proclive a que uno pudiera introducir la mediación y que probablemente tendría buenos resultados en la relación con proveedores. Como habíamos dicho, o como creo que todos estamos de acuerdo, al poner la mediación, el énfasis en la preservación de la relación, o la resolución de un conflicto preservando la relación, creo que en las relaciones con proveedores de repetición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Repeat players. Probablemente las partes van a buscar de tener un mecanismo expedito, rápido, razonable, en costo y eficacia. Sería bastante interesante hacerlo. Y creo que sería muy bueno porque además evitaría este efecto, como comentaba antes o alguna vez lo he explicado, como una olla de presión, ¿no? Como es una relación de largo plazo en donde las partes se necesitan, y muchas veces son relaciones de relativo dificultad para generar valor agregado, porque hay cosa, precio, y hay que distribuir la renta. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que son relaciones en donde las pequeñas amarguras se van metiendo debajo de la alfombra y se va viendo cómo te la cobro o cómo me pago en la próxima negociación, en donde voy a tratar de ser un poquito más duro o quizás perdonar en otra cosa, pero de alguna manera nunca es entendible que se produzca una tendencia a no terminar de resolver los conflictos, sino a arrastrarlos. A veces creciendo, a veces no siendo de tal entidad como para que no puedan seguir de largo las partes y seguir viviendo, ¿no? Con sus relaciones. Entonces, en eso creo que tiene beneficio, sobre todo, como digo, en aquellas que son de repetición. Cuando tú tienes un proyecto que es una sola vez, tendríamos que tener otro tipo de incentivos para que si se produce un conflicto yo recurra a la mediación en vez de derechamente declararlo una relación terminal y terminar en los tribunales de justicia, que es lo que pasa con las relaciones UTI, por decirlo así. Creo que, mira, he escuchado y visto varias iniciativas en donde se plantea que en materia de relación con los consumidores o con los clientes, esto sería una idea interesante. Creo que hay que tener muchísimo cuidado. Lo que se olvida cuando se plantea eso, a ver, dos cosas. Primero, lo que hacen las áreas de atención al cliente es precisamente eso todo el día, resolver el problema para que el cliente quede contento. Y son de un nivel de éxito pasmoso. Independientemente de que, por supuesto, hay un número de personas que pueden no quedar contentas por razones que pueden ser legítimas o ilegítimas, pero que hay personas que no quedan conformes con la solución. Eso es lo que hacen. Es decir, es de verdad las áreas de atención al cliente lo que hacen es buscar que el cliente quede contento y que se resuelva el conflicto. Ahora, llevar las relaciones que no pudiste solucionar de esa manera a un sistema de mediación tiene un problema o tiene un desafío importante, en donde creo que quienes están en el mundo de la mediación tienen que ayudar a que se resuelva este problema y junto con eso empujar por el hecho de que quizás se abra a la mediación, que es solucionar el problema infraccional. Es decir, cuando tú tienes un problema de consumidor, tienes un problema civil, comercial, un problema de cliente que resolver, que tiene una vía de solución, pero también potencialmente existe un problema infraccional, y ese problema infraccional corre en paralelo y lo resuelve una entidad distinta a la que yo no voy a poder arrastrar al proceso de mediación para decirle, no, si ya quedó resuelto, ¿no? Y porque la autoridad en protección al consumidor puede considerar que se produjo una infracción igual. Creo que sería súper interesante si se puede avanzar en de verdad introducir tecnología y criterios de mundo moderno y de masividad en los dos frentes, no en uno solo. Y creo que va a ser muy difícil que las empresas estén dispuestas a avanzar en esa masividad en uno solo de los frentes si no se avanza en otro. ¿Qué quiero decir con esto? El problema del cliente lo tienes que solucionar igual, siempre. El cliente tiene que quedar contento y no hay ninguna empresa que debiera estar vulnerándole los derechos a los clientes y tenemos que resolverlos. El problema de si la empresa, por su masividad, tiene la capacidad de generar una afectación relevante en el comercio o en el tráfico de bienes y servicios, es un problema muy distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy una empresa que en mis distintas propuestas de valor corto 100 millones de tickets al año, es decir, hago 100 millones de transacciones, y en el año tengo problema con 2.800 clientes que no lo pude resolver, 2.800 clientes es un montón de gente que hay que atender y resolver el problema, a todos y cada uno de ellos. Pero una empresa que tiene 2.800 problemas que no puede resolver con clientes al año, estoy hablando de cifras más o menos
que puedan ser reales dependiendo de la empresa, ¿no? Pero cortó 100 millones de boletas en un año. ¿Merece una sanción social por su ineptitud y su afectación perniciosa en el tráfico de bienes y servicios? Cuando la tasa es del 0,0000, debe ser como 5 ceros más o menos, y después termina en otro número que es positivo. ¿No será lo razonable trazar objetivos de política pública en donde tú digas, ok, una cosa es la solución del problema del cliente, otra cosa distinta es la sanción o el reproche social o que merece del Estado un actor que está produciendo un efecto pernicioso en el tráfico de bienes y servicios? Bueno, eso no se mide caso a caso, se mide en el total de operaciones y se mide como una proporción del número de operaciones que me resultaron mal y que no fui capaz de resolver. Entonces, avanzar en hacer más expedita la resolución del problema con el cliente, totalmente de acuerdo, en la medida que el problema infraccional también esté resuelto. No los dos por separado, porque si no, no funciona. Es perfecto. Mi última pregunta, solamente para terminar un poco la idea. Yo he hecho mediaciones comerciales mucho tiempo. ¿Es bueno introducir el diálogo en el mundo comercial y en las empresas en términos generales, macro, uniéndolo a estos pequeños casos o a este micro que estamos haciendo? O sea, yo creo que es inevitable, Soledad, sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, yo creo que es positivo y es inevitable. El diálogo está. No necesariamente lleva a una conversación, perdona, es un poco ridícula la frase. A ver, parte de lo que decía Carmen al principio, el mundo de hiperconflictividad que parecemos estar viviendo. Me encantaría sentarme a conversar de eso también. Pero el mundo de hiperconflictividad en los hechos es hiperdemocracia. Y es una hiperdemocracia en donde la opinión de los ciudadanos estaba importando también en lo cotidiano. La democracia tiene por virtud el hecho de que nuestra opinión política tiene importancia una vez cada cierto número de años, del modo en que se concibió originalmente, y solo una vez cada cierto número de años. En el mundo en que vivimos ahora, afortunadamente, a través de la capacidad de difundir la voz de las personas, la democracia o hiperdemocracia hace que la opinión cotidiana de las personas también importe, y eso es muy sano, y eso es muy bueno, y eso invita y necesita de diálogo, de eso no tengo ninguna duda. Perfecto. Y bueno, y la última, en los conflictos sociales también el diálogo es importantísimo, es decir, en el desarrollo de proyectos y eso, probablemente sistemas de mediación regulado, porque de no estar regulado, a lo que tienes después pareces estar a la merced de una especie de tiranía de las opiniones, en donde constantemente puede venir alguien a opinar otra cosa distinta acerca de ese mismo proyecto respecto del cual tú ya creíste haber resuelto el problema, y abriste soluciones, las allanaste y no terminas de resolverlo. Perfecto, o sea, pareciera ser que tiene que haber normativa y también pareciera ser que el diálogo es importante en las relaciones comerciales y las herramientas tecnológicas van a ser de gran ayuda. Tenemos muy pocos minutos, hay varias preguntas respecto de cómo si no tenemos una normativa se cumplen los acuerdos. En la práctica, para clarificarle a los que han formulado esta pregunta, las partes suscriben contratos de transacción a través de escritura pública y eso tiene mérito ejecutivo, ¿eh? Eso es así como se ha hecho. Tenemos tantas preguntas, pero vamos a resumirlas. ¿Cómo ya lo dijiste algo, Gonzalo, pero como estábamos terminando contigo, ¿cómo ves la inclusión de la mediación en los gobiernos corporativos? Es súper amplio el tema. Sí, es súper amplio el tema y yo creo que iría un poquitito a lo mismo de nuevo. Si hay un tema infraccional de por medio, es complejo. No sé si es bueno o malo. Hay que abordar el problema completo. O sea, en un problema de accionistas, sin duda tú puedes llevar a la mediación y tratar de resolverlo. Y creo que el diálogo con los accionistas minoritarios es muy importante. Ahora, tal como están las cosas, es probablemente mucho más apto para problemas de governance con stakeholders ajenos a la propiedad. Es decir, una comunidad determinada que pueda estar siendo afectada por un proyecto específico de una empresa. Importantísimo. Los hechos, eso no tienes ni una posibilidad de resolverlo sin diálogo. Ninguna. ¿Y por qué? Porque es probablemente el epítome de la relación de largo plazo. Estoy instalando un proyecto en una comunidad en donde están las personas que están reclamando un algo o que están buscando ser escuchadas. Entonces, hay que tener ojo de nuevo en los temas regulatorios. Cuando hay un aspecto regulatorio, un derecho infraccional metido de por medio, es mucho más complejo y creo que siempre quienes
aboquemos por esto, quienes estén dedicados profesionalmente, tienen que ver de qué manera me voy a hacer cargo del problema regulatorio, porque si no, dudo mucho que esto vaya a tener éxito, ¿no? Pero en materia de diálogo y escucha con los accionistas, desde luego, de diálogo y escucha con las comunidades, desde luego, con proveedores, con trabajadores, con todo. Al final del día, todos estos procesos de negociación son eso, son diálogo. Tú empiezas conversando con tu contraparte el día que te sientas a negociar un contrato. Perfecto. Acá hay otra pregunta, Carmen, desde el punto de vista del desarrollo personal y económico, ¿qué puede tener más satisfacción? ¿La resolución de un conflicto a través de un acuerdo o la resolución de conflicto en los tribunales de justicia? ¿Cómo miras la satisfacción de las partes en función de la decisión de una sentencia de un tribunal o el acuerdo de mediación en cuanto a la satisfacción de las partes? Si lo veo solamente en cuanto a la satisfacción de las partes y, según lo apuntó Gonzalo muy bien, no hay un problema infraccional, digamos, donde el problema me va a seguir después, naturalmente es menos desgastante hacerlo a través de una mediación. Pero me parece que la pregunta es muy amplia, porque a veces lo que yo percibo en un proceso judicial, en lo personal, es exponer al otro. El proceso judicial es público. Yo tengo una venganza comercial, yo quiero hacer una guerra de medias sociales, lo llevo a tribunales. Ahora, desde el punto de vista de la sociedad, ahí depende. Porque yo creo que los tribunales tienen una función fundamental en lo que tiene que ver con los precedentes, la certeza jurídica, la interpretación de la norma. No nos podemos olvidar de eso. No estamos proponiendo ir a mediación o a adjudication o arbitraje para eliminar la función de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia tienen que fortalecer su función, pero tienen que ejercer esa función y no un montón de otras cosas. Aquí se habló de frivolidad, yo concuerdo. Entonces, cada conflicto, en cada momento y desde distintas perspectivas, puede ser resuelto de una forma o de otra. Perfecto. Benjamín, ¿qué beneficios o cómo se presenta como una oportunidad la mediación respecto a los consumidores? Mira, ahí hay varios temas que tocar. También recogiendo un poco lo que comentaba Gonzalo, hay un beneficio que no hemos tocado hasta ahora de estos sistemas que tiene que ver con la capacidad de entregar datos que son súper relevantes para la prevención de futuros conflictos, para la mejora de procesos. O sea, en la medida que tú tienes un buen sistema de resolución de controversia, hoy día los sistemas, por ejemplo, de atención al cliente incorporan en muchos sentidos lógicas que son más bien de ODR, ¿cierto? Y cuando esos sistemas están bien armados, lo que permiten es entregar retroalimentación a la empresa, ¿cierto? Para mejorar sus procesos y eventualmente también potenciar la atención que le entrega a sus clientes. O sea, evitar la repetición de un mismo problema y que a la larga pueda generar, cuando por ejemplo se juntan muchos casos similares, un problema que se convierte en una infracción y que va a perseguir a la empresa hacia adelante. Perfecto, Sí, o sea, la uno de los prevención. grandes beneficios desde el punto de vista de la empresa y además del punto de vista del usuario, del consumidor, acceder a mecanismos que funcionan en la misma lógica que funciona la compra hoy día. Una compra ágil, a un par de clics, y que además disminuye las barreras de acceso a esas soluciones. Y por último, a nivel más de industria, incluso de gremio, que permite potenciar la adopción de buenas prácticas que hoy día ya están muy instaladas, ¿cierto? Por ejemplo, en materia de comercio electrónico, para potenciar o elevar los estándares que están adoptando las empresas en la atención de esos consumidores. Perfecto. Gracias, Benjamín. Juliana, ¿cuál es la labor del abogado en los procesos de mediación? ¿Cómo el abogado se transforma en un aporte en el proceso de mediación o de conciliación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. El abogado juega un rol fundamental en este proceso de conciliación porque al final la primera persona quien consulta al empresario, la persona no abogada en general, es a su abogado. Cuando hay un conflicto jurídico, de alguna manera el que no conoce las normas genera cierta resistencia y cierta barrera y llama a su abogado.
Entonces, es esa primera persona en quien confía para saber qué puede hacer para resolver su conflicto. Entonces, ese es un primer rol fundamental de guiar adecuadamente y de poderle ofrecer esta alternativa de la conciliación o la mediación como una forma para solucionar su conflicto. Lo otro es acompañar durante el proceso de la mediación o la conciliación. Si bien es cierto, en Colombia la conciliación se propende para que sea un proceso de las partes, pues hemos visto en la práctica que hay ciertos conflictos que por su complejidad jurídica es fundamental que el abogado asesore y acompañe a la parte para que finalmente el acuerdo esté construido bajo unas bases muy sólidas que le funcione a ambas partes y que le funcione particularmente a su cliente. Y finalmente, pues los abogados también cumplimos el rol en Colombia como conciliadores, apoyando a esas partes a construir su acuerdo. Y esa competencia del abogado en el rol de conciliador, pues debe ser, como lo mencionaban anteriormente mis compañeros de panel, no solamente un conocimiento de fondo sobre el asunto, sino también una serie de competencias que acompañen el proceso de conciliación, comunicación asertiva, escucha, incluso creatividad, porque muchas veces cuando las partes se ven enfrascadas en un conflicto no ven las otras opciones que el conciliador desde una perspectiva diferente y desde afuera y con otra mirada puede ofrecerle a las partes para que lleguen a un acuerdo. Entonces, el rol del abogado es fundamental y por eso es importante desde la universidad formarnos con esas competencias en negociación y en métodos de resolución de conflictos. Bueno, les quiero agradecer a los panelistas el tiempo, la dedicación. Yo personalmente debo decir que yo era súper escéptica a los mecanismos online. Ahora me ha tocado hacer clases en la universidad online, me ha tocado conducir o moderar este panel. Y también contarles que en el CAM estamos haciendo 1000 mediaciones gratuitas pro bono online. Ha sido un tremendo descubrimiento. Efectivamente las plataformas nos permiten comunicarnos. Uno pensaba que solamente el contacto presencial permitía esta interacción, pero la verdad es que a través de estas reuniones escuchamos nuevas ideas, nos juntamos personas que quizás en otro contexto no nos habríamos juntado, y esto lo permite esta conexión en línea. Así que nada, nosotros estamos lanzando este programa de 1000 mediaciones, son pro bono, queremos difundir la mediación y queremos de alguna manera poder ayudar a las personas que están con problemas contractuales, que el día de mañana van a tener que quizás judicializar, puedan resolverlos a través del diálogo, instalar la capacidad de negociación, porque es algo que se instala en los operadores. Uno tiene que saber negociar, uno tiene que saber participar en una mediación, no es algo intuitivo el llegar a acuerdos, sino que se requieren una guía, se requiere cierto proceso técnico para poder lograr acuerdos. Así que estamos ofreciendo este servicio para que puedan difundirlo, y les agradecemos sinceramente la participación. Salieron muy buenas ideas, nos quedaron algunas preguntas sin responder. Esperemos que este no sea el último webinar que organicemos. Ojalá que tengamos el día de mañana apoyo normativo para desarrollar procesos de mediación en el ámbito civil y comercial, y que con el tiempo vayamos viendo los logros de lo que el diálogo implica en este ámbito. Yo soy una convencida de que el diálogo en todos los ámbitos sirve, pero creo que particularmente en el ámbito comercial, cuando hablamos de confianza, se requiere de diálogo. Entonces, nosotros somos unos trabajadores que estamos en esa línea impulsando las buenas relaciones comerciales. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos, y si hay preguntas sin responder, en una de esas se las mando a cada uno de los panelistas para que se las podamos responder vía correo electrónico. ¿Ya? Cuídense, que estén bien.